Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore. Recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy. El cuchillo. El cuchillo fue el primer cubierto que se incorporó a nuestras vidas, ya que la necesidad del hombre paleolítico de cortar trozos de las piezas de caza, tanto para alimentarse como para utilizar sus pieles, hacen que este utensilio se remonte a principios de los tiempos. El Homo habilis utiliza las puntas de lanza o jabalinas para despedazar animales de caza, y en algunos casos se sujetaban a un palo con fibras textiles. El cuchillo fue empleado en los primeros siglos de nuestra época como arma de defensa y de ataque. Hasta la antigüedad clásica, el cuchillo no se empleó en la mesa, ya que manos y dientes servían perfectamente para partir y desmenuzar la carne y otras viandas. La leyenda data la aparición del cuchillo de mesa en Armand Jean Duplessis, duque de Richelieu, cardenal y primer ministro de Luis XIII de Francia, que en 1630 mandó a eliminar las puntas de los cuchillos de su casa, harto de ver que se usaban tanto como mondadientes, como para pelear en la guerra, y hasta entonces los hombres usaban el mismo utensilio para comer y para destripar a sus enemigos. Esta idea del cardenal francés terminó también con la mala costumbre de clavar el cuchillo en las mesas de las tabernas. En el siglo XIX aparecieron la mayoría de los cuchillos y navajas que se conocen en la actualidad. Numerosas ciudades se especializaron en la fabricación de este cubierto, como Albacete, Toledo o la alemana Solingen. Muchos artesanos descubrieron la manera de manipular el hierro, haciendo que el mineral absorbiese el carbono suficiente como para convertirse en acero, sobre todo a partir de 1850. Este material se convierte en el más usado en la fabricación de los cubiertos. En la actualidad, y con el descubrimiento de nuevas aleaciones y materiales como es la cerámica, los cuchillos han evolucionado y se han diferenciado por sus diversos usos. Podemos encontrar cuchillos con diferentes hojas para cortar cualquier tipo de alimento, lisos, dentados, redondeados, etc. El flamenco. La voz flamenco tiene numerosas acepciones, una de las cuales es el cuchillo de uso frecuente en Andalucía durante los siglos XVII al XIX. La voz flamenco se usó para denominar los tipos de cuchillos muy diferentes de cada época. Vamos a analizar el origen de esta denominación. ¿Cómo eran los diferentes cuchillos andaluces a los que probablemente se denominó flamenco y cómo evolucionaron en el tiempo? Desde el siglo XVI en España y también en los territorios hispanos de América se denominaban cuchillos flamencos a un tipo de cuchillo ordinario. Es decir, un cuchillo para trabajo en las tareas de marinería, de comercio, en la artesanía o en la casa. Un caso es el guadijeño. Otro tipo de guadijeño también, pero con menos ancho de hoja. Otro era un cuchillo de faja andaluz con trasera plana. También tenemos el cuchillo de faja andaluz de lujo, tamaño grande, funda de latón y profusa decoración. La definición más precisa de lo que eran los cuchillos flamencos antiguos nos la dan los almanaques de embarque de mercaderías de fines del siglo XVIII. Por ejemplo, Almanac Mercantil o Guía de Comerciantes, Madrid 1795, que en la página 68 nos dice: cuchillos extranjeros, los más ordinarios, de los que algunas partes llaman flamencos, y otros semejantes con cabos o mangos de palo, de cuerno o hueso. A finales del siglo XVIII, el naturalista Antonio de Pineda y Ramírez, al servicio de la Real Armada Española, dejó constancia en su visita de la zona rural de Montevideo que observó que el guaso o Gauderio vestía una bota de medio pie, unas espuelas de latón, o sea de bronce, de peso de 2 o 3 libras, que llamaban nazarenas,
un calzoncillo con fleco suelto, un calzón de tripe azul o colorado, abierto hasta más arriba del muslo, que deja lucir el calzoncillo, de cuya cinta está preso el cuchillo flamenco. El cuchillo, en nuestro hombre de campo, es herencia cultural europea, llegada con los primeros conquistadores de plata. Recordemos que la mayoría de los llegados eran moriscos, andaluces. Él tuvo muchas formas de portarla. En la bota, en la cintura, sobre los riñones con el mango asomado hacia la derecha, salvo que fuera zurdo el gaucho. Y siempre con vaina, no sin ella. Se le ha dado de llamar facón. Los gauchos, antes de que se hiciera común y se consolidara el nombre facón, usaban otras denominaciones, tales como asador flamenco, flamenco o tararira. Yo corto con mi cuchillo que no es de plata ni es de oro, pero para mí es un tesoro porque es como yo, sencillo. El facón del gaucho era una pieza austera y funcional, generalmente encavada en asta, en hueso, madera o cuero, todos elementos que encontraba en la naturaleza o en sus tareas habituales. Se cree que los de mayor valor estético fueron confeccionados principalmente como regalo o adorno para los estancieros acaudalados. Estoy hablando de colocarle alpaca, oro o plata. Es el arma gaucha con autonomacia, a punto tal que para el no iniciado es el nombre con que se identifica automáticamente el cuchillo gaucho, cualquiera sea su variante. Y la marca es lo de menos, he visto apellidos buenos que son una porquería. No nació para la vitrina, nació para andar engrasado. Sobre el origen del nombre existen distintas conjeturas. La más acertada es la que indica que proviene del idioma portugués, en el que faca es cuchillo, y por lo tanto facón sería su aumentativo, cuchillo grande. Se define básicamente como arma de defensa o combate, aunque el gaucho también lo haya utilizado para otros menesteres, terminar o faenar una res, cazar o cuerear e incluso comer. La historia cuenta que los paisanos ricos lo tenían con hojas de plata y empuñadura con iniciales grabadas en oro y plata, mientras que los peones de campo lo confeccionaban con hojas de correas elásticas de los carros, limas viejas en desuso y con empuñaduras de asta de huesos de animales o con naipes yuxtapuestos que le brindaban solidez. En resumen, el facón era, antes que nada, una formidable arma de combate que nuestros gauchos dirimieron con habilidad para defenderse hasta de las lanzas indias o de los sables militares. El facón aparece en nuestro Martín Fierro diciendo: el gaucho debe arreglarse como ninguno se arregla. El colchón son las caronas, el lomillo es cabecera, el cojinillo es blandura y con el poncho o la jerga, para salvar el rocío se cubre la cabeza. Tiene su cuchillo al lado, pues la precaución es buena. El facón en realidad es una daga. Tiene filo completo y contrafilo. Tiene un largo de 30 centímetros de hoja en general, lo cual lo hacía poco cómodo para sacar y para su uso como utensilio o herramienta. La hoja tenía un ancho proporcionado, aunque nunca muy ancha. La empuñadura fuerte, generalmente de guampas, de bronce o lo de lujos, de plata. El facón encuentra un antecedente evidente en la gumía, arma blanca de hoja corva que utilizaban los bereberes del norte de África. A este respecto, Carlos Octavio Bunge, en un discurso dado allá por 1913 en la Academia de Filosofía y Letras de Buenos Aires, dice lo siguiente: curioso sería indagar de dónde proviene el vocablo facón. A todas luces es un aumentativo de faca, del latín fal, que según la Academia Española de la Lengua significa cuchillo corvo. En tal sentido, usaban la palabra los escritores clásicos. Ahora bien, no estará de más recordar que según una carta del padre Cataneo, aún a principios del siglo XVIII, los gauchos explotaban las vacadas bravías con un instrumento cortante en forma de media luna. No es de suponer que tal fuera el cuchillo primitivo del gaucho, trocado luego por el facón, precisamente a mérito de su necesidad de llevar siempre consigo un arma de combate para defenderse cuando fuera desafiado. Los bereberes suelen guardar la gumía bajo la faja, igualmente nuestros gauchos el facón, adaptación criolla del arma africana, importada de Al-Andalus. Como dije, los trajeron los primeros europeos que llegaron a Sudamérica, y entre ellos muchos andaluces, de fuertes raíces tradicionales moras. Paréntesis aparte, me gustaría remarcar una zona conocida como Al-Andalus, que menciona Octavio Bunge.
Es el territorio de la península ibérica y la Septimanía, que se encontró bajo poder musulmán durante la Edad Media entre los años 711 hasta 1492 inclusive. De allí semejante influencia árabe. Tenemos el caronero, es un facón de gran tamaño, hasta los 80 centímetros de hoja, muy útil a la hora de matar reses. Por su tamaño el gaucho no podía llevarlo a la cintura, por tal motivo lo llevaba entre las caronas del recado, de allí su nombre. La hoja se hacía generalmente con un sable viejo o con una bayoneta. Recordemos que el gaucho no usaba jamás un sable, pues era la famosa lata usada por los soldados. Berijero era otro cuchillo de hoja cómoda y pequeña. El gaucho lo utilizó para castrar, para picar el tabaco, etc. Se llevaba adelante a la vista del lado derecho, con el mango hacia afuera, luciendo por sobre el tirador. El cuchillo era de hoja ancha, de 25 centímetros de largo, con filo y punta hacia arriba. Era la herramienta y el instrumento ideal para el hombre de campo. El gaucho lo llevaba como alfacón, atravesado sobre los riñones con el mango sobre el codo derecho. En muchos casos lo utilizó para cortar ramas para leña, hacer palos, estacas y trabajos generales en madera. Algunos cuchillos tenían muecas en la parte ancha del lomo para trabajar el alambrado. La vaina era de acuerdo a la calidad del arma, de suela o cuero crudo con bordes o tientos, sin longear y pasadores de bronce o plata. El gaucho, como dije, tuvo muchas armas. Entre sus filos hubo un cuchillo que llamaba alfajor. Este filo derivaba del alfanje, un sable corvo y corto, alfajón, llamaron los ibéricos al alfanje corto, ya tirando a cuchillo. Este alfajor tenía filo completo del lado externo y contrafilo del interno. Ya en nuestras pampas empezó a tener sus características propias, un ejemplo claro de la influencia árabe de América. En Chile también lo encontramos, pero llamado el corvo. Sin duda, la raíz hispano-árabe del alfajor es el mismo alfanje, y los puñales diseñados con este mismo estilo y curvatura, piezas que venían en la correa de los conquistadores españoles y sus súbditos. Como se sabe, el alfanje es un espadachín de origen árabe, cuyo nombre original era al-Zanjar, origen andalusí, al-Zanjar. Zanjar significa puñal en árabe. Su posible semejanza con el corvo y supuesto vínculo gestional lo observó también don Vicuña Maquena en su obra La Guerra del Pacífico de 1880. Aclaración aparte, en mi opinar, tiene el alfajor y el corvo un origen común. Consiste en una hoja pequeña, ligeramente curva, como los alfanjes morisco, decía don Benjamín Vicuña Maquena, y ofrece sobre el puñal recto la ventaja de la defensa, porque en las riñas obra de cierta manera como el broquel para parar los golpes. Por su forma es de mucho más fácil manejo que la daga recta, usada por nuestros campesinos del sur, pero los mineros aprenden su esgrima especial que requiere mucha más flexibilidad en la muñeca que vigor en el brazo. De ángulo curvo, parecido a la cimitarra y generalmente con filo por solo un lado, el alfanje entró a España por la influencia mora que se dispersó en la península ibérica. Entonces no es difícil imaginar con este cuchillo conocido también como alfajón, que en forma de alfanje, muy similar a la gumía, sin duda anterior a esta también, como la jambilla. Ya Alonso de Ercilla, en la Araucana, allá por el año 1589, escribe en sus versos cómo los españoles portaban cuchillos alfanjados, dejando en lado la influencia arábiga en estas tierras. En el canto 9, por ejemplo, se lee la alusión a los cuchillos curvos de la siguiente manera. También anjó el soberbio y esforzado, su corvo y gran cuchillo en torno esgrime. Hiere al joven Diego Oro y del pesado golpe en la dura tierra el cuerpo imprime. Pero en esta sazón Juan de Alvarado la furia de una punta le reprime, que al tiempo que el furioso alfanje alzaba, por debajo de brazos le calaba. En el canto 29 aparece como arma asociada al alfanje. Las robustas personas adornadas de fuertes
petos dobles relevados, escarcelas, brazales y celadas, hasta el empeine de los pies armados, masas cortas de acero barreadas, gruesos escudos de metal herrados y al lado izquierdo cada cual ceñido un corvo y ancho alfanje guarnecido. Ya más cerca de nuestras tierras y nuestros criollos, el alfajor aparece en escena. Así, en la República Oriental, de la mano del escritor uruguayo Antonio Dionigi Lucich Grifo, hombre que cultivó la literatura gauchesca, pone en boca del gaucho centurión, en Los Tres Gauchos Orientales, el siguiente verso. Tengo en el dedo un anillo de una cola de peludo, pa' pelear soy corajudo y ande quiera de sencillo, le enseño al gaucho más pillo de cualquier modo a chucear, y al mejor he de cortar si se descuida un poquito, le he de enterrar yo tuitito mi alfajor hasta pasar. Y si nuestros gauchos vistearon con el alfajor, obviamente Juan Moreira, donde la obra de Eduardo Gutiérrez entre 1878 y 1880 indica: en cuanto se ponga delante de mí, lo voy a ensartar en el alfajor, como quien ensarta en el asador un costillar de carnero flaco. Aunque ya en estos casos, nobleza obliga, era llamado así en calidad de sinónimo al facón, a la faca, también al cuchillo, por el de alfajor. Lo que la historia sí nos dice que el alfajor fue popular hasta fines de 1700, con un estilo de grima característico, donde se podía clavar, cortar, desgarrar, se peleaba y se degollaba, y así como se lo recordó en tiempos de la mazorca, como el degollador. Ciro Bayo dice: el cuchillo del gaucho porteño, el que pudiera llamarse su sexto dedo, pues con él corta el pan, carnea la res, limpia el caballo, pulimenta las tiras de cuero con lo que hace sus huasquitas y se defiende de sus enemigos. Esto lo podemos encontrar en el vocabulario del refranero criollo de Tito Sauvidet de 1952. Bajo la denominación genérica de cuchillos criollos pueden agruparse distintos tipos que en algunas circunstancias son utilizados de forma indistinta o confundidos. Tal es el caso de facón, para referirse a una daga o a un puñal. Es imposible imaginar un gaucho sin cuchillo. Sería como imaginarlo sin caballo. En efecto, algunos escritores opinan que el cuchillo es una prolongación o variante de su propio brazo derecho, y en caso de sacárselo sería como amputarle el brazo. Por ello, mis queridos colegas bailarines y profesores de danzas folclóricas de Proyección 1 jamás pueden mostrar un gaucho sin cuchillo. ¿Cómo sería importante que hasta sin caballo, si tenía cuchillo, podía el gaucho ingeniársela para conseguir uno? Pero sin su arma, la situación sería más que triste. Por eso para él lo fue todo: cuchillo y tenedor para comer, escarbadientes, elemento para matar al animal, útil de todas sus artesanías, tientos, trenzas, repujado, longeado, etc. Y herramienta de todas sus tareas, arma defensiva y ofensiva en un duelo personal o en las luchas con las fieras. En las faenas no solo sirvió para matar, sino también para castrar, charquear, sobar, huerear y carnear. Esa arma fue en el gauchaje la extensión de su brazo. Hoy, el hombre de campo, el hombre folk de la zona pampeana, selvática y desértica de la Argentina, no se lo concibe sin su cuchillo, que, ante las prohibiciones de portarlo, cuando llega al pueblo lo esconde bajo la faja y suele verse la punta del pomo de la empuñadura, cuanto más en un descuido. Pero sin su cuchillo, jamás. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué del Folclore, y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués del folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.